pues vamos a pasar a la segunda sesión de la mañana, después de esta primera intervención, que ha tenido, como habéis podido comprobar, un contenido más teórico, más de análisis, de filosofía moral. Ahora pasamos a la realidad, digamos, ¿no? O sea, al mundo de la empresa. La primera intervención ha sido sobre ética y mercado, y ahora vamos a hablar de ética en la empresa. Y yo, bueno, pues tengo la inmensa satisfacción de poder presentar a Esther Trujillo, que es una persona muy vinculada y comprometida precisamente con el tema de referencia, ¿no? Yo la conozco desde hace años y desde hace tampoco tantos años, pero desde que nos conocimos pues ha venido interviniendo y colaborando con nosotros en la universidad, tanto en los cursos de posgrado, de liderazgo, que aquí hemos organizado, como en los posgrados de responsabilidad social empresarial, que llevamos a cabo en Toledo durante el mes de febrero, dirigido fundamentalmente a latinoamericanos, y por lo tanto, en un seminario sobre ética y empresa, en este, digamos, objetivo que la Fundación tiene con la Facultad de Derecho de desplegar durante estos meses seminarios que tienen que ver con las relaciones entre ética y justicia, derecho, ética y política, ética y medios de comunicación, y en particular ahora sobre ética y empresa, pues qué mejor que Esther, que como comprobaréis ahora, pues una persona no solo comprometida desde el punto de vista personal con la reflexión, sino con la experiencia profesional que ella tiene y que nos aporta en este acto, ¿no? Su carrera profesional comienza en el mundo de la docencia, en el ámbito de los idiomas, y posteriormente, digamos, empieza a vincularse a temas de empresa y tiene, por ejemplo, nada menos que una experiencia de 12 años en Telefónica en la creación del proyecto de responsabilidad social en sus comienzos. Ella tuvo que lidiar en una época en la que los términos de responsabilidad social corporativa y empresarial pues no eran tan comunes, porque el lenguaje hoy día de todos estos términos se nos antoja como algo cotidiano y común, pero en aquella época, pues como en todos los comienzos, fue duro, ¿no? Estuvo a lo largo de 4 años también en Meliá Hoteles Internacional y su apuesta por el desarrollo sostenible, ¿no? Y desde que su experiencia también en el ámbito turístico, en el ámbito de las empresas turísticas y en el ámbito de la responsabilidad social, pues también es relevante. Desde mayo del 2012 decidió crear Plan BET Estrategias, proyecto para gestionar y mejorar entre las personas y las organizaciones a través de la ética y los valores. Ella tiene su blog, su web y su empresa, que bueno, seguramente hará referencia a ello y la podéis seguir ahí, ¿no? En todo el despliegue de sus actividades, ¿no? También ha sido formadora y coach a través del Instituto Relacional, que también, bueno, tenemos una convocatoria el 21 de mayo en Madrid sobre esto, y ha colaborado pues en escuelas de negocios, en universidades como la nuestra, pues bueno, de muy distinta, digamos, lugar y procedencia, ¿no? Ha participado también en otras iniciativas como asesora de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial y del Aula de Liderazgo Público, miembro del Consejo de Sostenibilidad Siderúrgica, voluntaria directiva de UNICEF España, vocal de la Junta Directiva de la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, en fin, mucha actividad en muchos organismos públicos y privados y sobre todo pues con un compromiso moral que, como veréis, realmente responde a su propia personalidad. Yo la verdad es que leí hace relativamente poco un libro que os recomiendo, La sociedad que quería dejar de ser anónima, o no sé, es el título si no recuerdo mal, que es una introducción a lo que es la responsabilidad social empresarial de manera diferente al tratamiento que otras personas le han dado a este tema, y es un modo muy sugerente y muy interesante y crítico de abordar este problema. De manera que encantado, Esther, de que estés con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? Y que incluso en este aula no es la primera vez que intervienes, y yo creo que bueno, pues vamos a disfrutar mucho con tu intervención esta mañana. Gracias. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo habitualmente me gusta hablar de pie y moviéndome, porque si no digo muchas tonterías, pero me voy a quedar aquí porque tengo miedo que mi madre no me oiga, porque mi madre no oye bien y hoy ha venido conmigo. Ahora ya no se puede decir lo de he venido con mi madre como la Pantoja, pues la Pantoja está en la cárcel, hablando de ética.
pero yo me he traído a mi madre y a mi familia hoy y entonces es un día especial. En la tierra de mi padre, que mañana hubiera cumplido años, con lo cual hay muchos factores aquí emocionales alrededor. Entonces voy a hacer un esfuerzo, aunque me gusta caminar mientras hablo, y me voy a quedar sentada, ¿vale? ¿Te quedas aquí conmigo? Por supuesto. Así no me siento tan sola. Bueno, el otro día estaba con unos señores de una organización empresarial y uno de ellos dijo que había estado en una reunión de empresas en China y un chino le preguntó, ¿qué está pasando en España? Y dice, yo no sabía darles explicaciones de qué es lo que estaba pasando en España, pero ¿qué están haciendo ustedes con el mundo político, con el mundo empresarial? ¿Pero qué es esto? Y le mostraba algún titular de prensa y decía con mucha desazón, no supe explicarle qué es lo que está pasando en España. Bueno, pues hablamos de esto, ¿no? Yo creo que si hay un tema de actualidad ahora es este. Y últimamente yo veo las noticias con el cuaderno y el bolígrafo porque me resulta muy interesante para el trabajo que hago. Bien, algunos datos para entender lo que está pasando. Fijaos, 2 millones de niños son abusados sexualmente en Latinoamérica cada año. Eso quiere decir que en el tiempo que va a durar esta conferencia, 228 niños menores de edad habrán sido abusados sexualmente en Latinoamérica. Una cifra que está relacionada con el mundo del turismo, con el mundo de la política y sobre todo con unos comportamientos de complicidad para permitir que determinadas cosas ocurran. En España en este año tenemos 1.900 personas, políticos y empresarios principalmente, imputados en casos de corrupción, de los cuales 170 de momento han sido condenados. El 73% de los europeos afirman que la manera más práctica de hacer negocios tiene que ver con la utilización de contactos y el soborno a funcionarios políticos. Y otra cifra más, 32.000 millones de dólares es el beneficio que obtienen las redes de explotación y trata de seres humanos, principalmente de mujeres, en todos los países. Estos son algunos datos para pensar, digamos. Y esta es una frase para pensar también. Uno de los señores imputados en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid declara: jamás nadie me advirtió que mi comportamiento podía no ser correcto, a pesar del control que existía sobre las tarjetas. Esto declara un señor de 58 años, formado en Stanford, que no le habían avisado que no podía comprar camisones con la tarjeta del banco. Entonces la secuencia es muy interesante. Este señor aparece en los medios habiendo gastado 6.000 euros en lencería femenina con la tarjeta del banco. Al día siguiente hace unas declaraciones diciendo que está indignado porque se han publicado sus asuntos personales en la prensa. Y al tercer día aparece la mujer declarando que ha abandonado a este señor porque ella nunca recibió tales camisones. Es fantástico. Y esto es lo que tenemos. Y él, en su defensa, ante el juez, dice: jamás nadie me advirtió. Esto para recuperarlo después en otra reflexión. Bien, y cuando hablamos de ética, ¿de qué hablamos? De lo primero que tenemos que hablar es de globalización. De un mundo en el que no hay ya apenas fronteras, donde la información fluye a toda velocidad por Internet y donde las cosas son cada vez más transparentes, gracias a las tecnologías de la información, gracias o a pesar. Y donde, por ejemplo, hay países que van a una aldea del desierto del Serengeti, hay personas que van a hacer un proyecto de canalización de agua potable y cuando llegan allí se encuentran que en la tribu no hay agua potable, pero hay wifi. Y están trabajando con ordenadores Hewlett Packard, Windows Vista, y esto es la globalización. Tenemos Windows Vista y tenemos Hewlett Packard, pero no tenemos agua potable. Entonces, la globalización produce grandes desigualdades y esto tiene que ver con la manera en que operan las empresas. Si cuando una empresa va a operar a un país subdesarrollado produce riqueza, produce empleo, dinamiza la economía local o, por el contrario, absorbe los recursos que produce el país, empobreciendo todavía más a ese país. También tiene que ver con la sostenibilidad, otro concepto que oímos cada vez más. La sostenibilidad tiene que ver, evidentemente, con el largo plazo y con las formas en las que se toman las decisiones en las organizaciones. Si hay que despedir gente,
hay que despedir gente, pero es importante razonar para qué y cómo. ¿Hay que despedir personas para que la empresa sobreviva o hay que despedir personas para que el propietario siga ganando la misma cantidad de dinero? ¿O hay que despedir personas para sanear la organización porque se ha fusionado con otra? ¿Y cómo se despide a esas personas? ¿Y en qué condiciones? Yo he visto despedir gente por SMS. Y he visto despedir gente dando el doble de trabajo a las personas que se quedan en la empresa para mantener el ritmo de ingresos y de beneficios de la empresa. Hay muchas formas de despedir gente. Tiene que ver también con la responsabilidad. El diccionario de la Real Academia dice capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Aquí no estamos hablando de ley, estamos hablando de la capacidad de respuesta que tenemos frente a nuestros comportamientos. Y estamos hablando también de cómo se gestionan las relaciones que mantiene una organización con todos sus interlocutores. Cuando hablamos de diálogo, por ejemplo, dice discusión o trato en busca de avenencia. En busca de avenencia quiere decir que desde el momento en que dos elementos de relación se sientan a hablar, puede ser una empresa con sus clientes o puede ser Obama con Castro, hay una intención de llegar a un acuerdo. Si no hay una intención de llegar a un acuerdo, no es un diálogo. Cuando la patronal y los sindicatos se sientan a negociar, no siempre hay una intención de llegar a un acuerdo. Y tiene que ver sobre todo con la manera en que una organización gestiona sus relaciones con todos sus grupos de interés, entendiendo que tiene que haber una identificación de las partes que rodean a una empresa y un interés por gestionar esas relaciones de una manera diferente. Y tiene que ver también con, cada vez más vemos alianzas público-privadas, organizaciones que colaboran, modelos de gestión común, economía compartida y cosas como estas, porque la dimensión de los problemas que ocupan al mundo ahora mismo es tan grande que una sola parte no puede solucionarlos. El cambio climático, la pobreza, el turismo sexual, el hambre, la educación, la malaria, son asuntos que no pueden ser solucionados solamente por las ONGs, ni solamente por los gobiernos, ni solamente por las empresas. Por lo tanto, es necesaria la secuencia de identificación de grupos de interés, gestión del diálogo, relación y colaboración. En definitiva, hablamos de ética empresarial entendiendo que en el marco de una organización el empleado tiene que conocer y saber qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y hablamos de correcto, no hablamos de bien o mal, que son conceptos subjetivos. ¿Qué es lo que la organización considera que contribuye al buen funcionamiento de la organización y qué es lo que yo puedo y no puedo hacer en mi actividad profesional diaria? Por supuesto, una vez cumplida la ley, no estamos hablando de cumplimiento legal. Cuando la ética no está gestionada de manera formal, cuando una organización no ha definido su marco de comportamiento ético, la única ética que existe es la costumbre. Y entonces uno escucha frases como, aquí siempre lo hemos hecho así. Aquí siempre hemos pagado a los funcionarios para conseguir concursos públicos. Se ha normalizado. Y esto es peligroso porque el uso y la costumbre marcan un ritmo ético en las organizaciones. Hablamos también de que la ética es un elemento que me permite tomar decisiones que encajan con lo que la organización quiere y actuar de un modo equilibrado, sobre todo cuando hay un entorno de presión. Cuando hay escasez económica, cuando hay una acción estratégica muy fuerte, cuando la empresa está creciendo e implantándose en países extranjeros, cuanto mayor es la presión, mayor ha de ser la respuesta en términos de ética. Especialmente crítico en momentos de cambio, entendiendo que la empresa puede cambiar y evolucionar, pero ha de mantener lo que es esencial a su funcionamiento, esencial en términos de valores y en términos de no cuestionar determinadas cosas. La ética garantiza que lo que es esencial a la organización se conserva y la empresa tiene que determinar qué es lo que no quiere perder e incluir la gestión de eso que quiere conservar en sus comportamientos. Y obviamente es un elemento que forma parte de la cultura corporativa, entendiendo que la cultura de una empresa es lo que una empresa permite, lo que no permite, lo que fomenta, lo que no fomenta y lo que se espera de mí cuando estoy trabajando en esta organización. Es importante también determinar qué es lo que no es la ética y de qué no hablamos cuando hablamos de ética. La ética no es un asunto religioso, la ética
no se puede dar por sentada. Nuestros empleados son buena gente, siempre han sido buena gente. Esto muchas veces permite bajar la guardia y después detectamos que los empleados no son como esperamos. La ética no es una cuestión de filósofos, académicos o teólogos, y los códigos éticos, por supuesto, no deben verse en términos de presión y de coacción al empleado. Después veremos cómo, justamente cuando yo no tengo las pautas de comportamiento claras, es cuando yo estoy más inseguro y más en una situación de riesgo. Es también un mito que la ética es un asunto intangible, por lo tanto no se puede gestionar. Yo diría, porque, por ejemplo, trabajando con ingenieros, que esto es muy peculiar, se puede llegar a determinar que la ética es un proceso y que tiene un sistema y que tiene indicadores y que permite ser medida. Por lo tanto, no es tan intangible como pueda parecer. La ética empresarial no tiene que ver con la filantropía ni con la caridad. Está muy bien que una organización tenga proyectos filantrópicos, de donación a ONGs, pero no es el mismo asunto y no es equiparable. Podríamos decir que la filantropía o la caridad es algo que la empresa hace después de haber cumplido estrictamente de la ley, después de haber establecido un marco de comportamiento ético, después puedo añadir el elemento filantrópico. Si yo hago acciones de caridad y de donación y no tengo lo anterior cubierto, eso va a caer en saco roto. Tampoco podemos dar por sentado que la organización no tiene problemas con la ley, por lo tanto somos éticos, porque, insisto, son dos marcos diferentes y evidentemente la ética tiene un impacto positivo en la cuenta de resultados de la organización y después veremos algún ejemplo. ¿Por qué es importante que una organización aborde este tema? La primera realidad, y creo que es la realidad más visible en este momento, es que vivimos un momento de cambio. Vivimos una época de cambio en todos los sentidos, en términos sociales, políticos, económicos, empresariales, de todos los tipos. Sin embargo, la realidad de las empresas es esta. Las empresas tienen serios recelos ante el cambio y ante la posibilidad de salir de su zona de confort, porque la naturaleza humana hace tender a lo que conozco y a lo que siempre he sabido manejar. Me gustaría que leyerais esta frase despacio. ¿Quién pensáis que podría decir esta frase? ¿Steve Jobs? ¿Nelson Mandela? ¿Zapatero? 1513. No hay nada más viejo en el mundo que el miedo al cambio. Tenemos la tendencia humana y natural de quedarnos en la zona que conocemos y en la zona donde no sentimos el riesgo. Maquiavelo ya gestionaba cambio y ya identificaba dónde están los miedos y dónde está el terror de los adversarios. Esto es lo que hay que gestionar dentro de la organización cuando hablamos de cambio. El primer motor de cambio tiene que ver con algo que todos conocéis y es que el sistema se ha roto. El sistema que teníamos se ha quebrado y ahora tenemos que inventar una nueva forma de funcionar, con lo cual el cambio ya no es una opción, es obligatorio cambiar el modelo. Y lo que más ha fallado han sido los límites, o porque no estaban los límites o porque eran demasiado amplios y permitían moverse en un contexto de mucha permisividad. El otro día ponían un reportaje sobre los desahucios hipotecarios en televisión y salía una pareja de chicos bolivianos, un chico y una chica boliviana, que en el año 2007 firmaron una hipoteca por 480.000 euros. Y yo decía, ¿y el empleado del banco que está gestionando esta hipoteca no se da cuenta que esto no es real, que esto no se va a poder pagar? ¿O es que las pautas de comportamiento que le dieron eran tan amplias que esto estaba normalizado? Pero llama la atención. Tampoco sabemos si las pautas que aplicó eran las que tenía o se las tuvo que inventar sobre la marcha, si no había límites o simplemente es que los límites eran muy amplios. Otra cosa que ha fallado también es la formación. Cuando hablo de formación,
Me refiero a cómo las organizaciones son capaces de hacer entender a sus empleados qué tipo de comportamientos esperan y cómo entienden sus valores. Una organización cualquiera dice: estos son nuestros valores: integridad, respeto, excelencia, solidaridad, desarrollo profesional. Si yo ahora mismo os dijera que pusierais todos en un papel qué es el respeto, cada uno pondría una cosa diferente. El que ha crecido en un lugar donde se permitía el grito y el bofetón entiende el respeto de una manera, y el que ha crecido en un lugar donde había amor entiende el respeto de otra manera. Por lo tanto, la organización tiene que definir qué se entiende en esta organización por el respeto y por la integridad, y establecer los comportamientos derivados de estos valores de una manera mucho más tangible. Estos son los valores de una empresa quebrada por un escándalo de corrupción en las auditorías a empresas americanas. Es señal de que los valores serán, obviamente, un papel, y el papel, como sabemos, es el material más resistente del planeta. Aquí otra declaración interesante. Otro individuo imputado en el caso de las tarjetas Black tiene esta conversación con el juez. ¿Le parecía a usted normal?, preguntó el juez al principal imputado de la sesión de interrogatorios de hoy. No me pareció irregular. No le he preguntado eso, le he preguntado si le parecía normal. Dice: sí, me pareció normal. Conclusión: defina normal. Porque lo que para este señor es normal, pues para algunos de nosotros puede no ser normal. Por lo tanto, es importante delimitar dónde están los límites. ¿Por qué las personas cruzan la línea roja? Porque al final uno se da cuenta que la ética está en las personas. No hay organizaciones éticas, hay personas éticas. Detrás de cada comportamiento corrupto hay alguien que ha tomado una decisión o que ha hecho algo. ¿Por qué las personas toman decisiones que pasan los límites? Básicamente por 4 cosas. Primera razón, por ego. Muchos podríais decir: no, por dinero. ¿El dinero a dónde te lleva? A mayor coche, a mayor casa, a mayor lujo, a mayor visibilidad y a poder estar en la foto con la persona importante de turno. Detrás de eso está el ego y la vanidad, que es mucho más importante y mucho mayor motor que el dinero en sí mismo. La segunda razón por la que una persona cruza la línea roja tiene que ver con el miedo. Y cuando hablo de miedo me refiero a amenazas, chantajes, extorsiones. Todos habéis visto alguna película en la que alguien es amenazado y ha de hacer algo que no es correcto, no es ético, para salvar otra cosa que para él es importante. Una película donde un miembro de un jurado es amenazado con que van a secuestrar a su hijo si no hace un veredicto, si no consigue un veredicto que proteja a alguien. La siguiente razón es la necesidad. En una organización corrupta, se puede decir, en la que estoy trabajando, las personas que están siendo más vulnerables en términos de corrupción son las personas que ganan 800 euros y que a lo mejor tienen una situación de necesidad en casa, o tienen padres dependientes, o tienen hijos con problemas de salud, y en ese contexto es mucho más fácil cruzar la línea. Y por último, por maldad pura y dura, sin relación con el ego, sin relación con el miedo y sin relación con la vulnerabilidad, pero simplemente por maldad. Existe la maldad pura, en estado puro. Bien, ¿con quién tiene que ver la ética? La sociedad actual tiene una realidad, que es que existe un nuevo reparto del poder. Ya no hay solamente grandes bloques empresa privada, empresa pública, sino que empiezan a aparecer actores en torno a la empresa que quieren su protagonismo y que tienen su voz, como son los clientes, los usuarios, las pymes, los miembros del consejo de administración, los órganos reguladores, los grupos ecologistas, las asociaciones de personas con discapacidad, las asociaciones de madres de familia, las amas de casa. Todos los grupos de interés tienen algo que decir en torno a la empresa. Hay un nuevo reparto del poder en términos de que los grupos de interés que tiene una organización tienen mucho poder sobre lo que ocurre en la empresa, tienen mucha capacidad de decisión sobre lo que tiene en la empresa. Tradicionalmente la empresa comunica lo que quiere, escucha lo que quiere y habla cuando quiere, pero esto ya no es posible, y no es posible básicamente porque tienen un impacto directo en la consecución de los objetivos de la empresa. Los grupos de interés se definen como
grupos o individuos que pueden afectar o ser afectados por los objetivos de la empresa. Todos esos grupos o personas que hay alrededor de la empresa que me van a ayudar a conseguir mis objetivos de negocio o que me van a impedir conseguir mis objetivos de negocio. Por lo tanto, tengo que tenerlos identificados. Y las relaciones que una organización mantiene con todos esos grupos construyen su reputación. Tengo buena relación, construyo buena reputación, o al contrario. Y cuando tengo buena relación, consigo tener una buena reputación y eso se traduce en comportamientos como comprar, proveer, trabajar, invertir o tuitear. Cuando tengo una relación neutra o negativa, eso se traduce justamente en lo contrario. Por ejemplo, un grupo de interés descubre que en Enron, una empresa americana de servicios, el consejero delegado está metiendo la mano en la caja y la empresa va a la quiebra en 15 días. Un grupo de interés descubre que Nike tiene niños trabajando en sus talleres de Tailandia y en el año 93, donde no había redes sociales, Nike pierde el 25% de su valor en bolsa, cuando tiene que confesar públicamente que las personas que hacen balones y zapatillas para ellos son niños menores de 15 años. Hyatt tuvo una experiencia con un grupo de interés concreto, que fue una organización de personas homosexuales. Dos homosexuales se presentan en un hotel para reservar un espacio para celebrar una boda gay y el director del hotel dice: estamos completos. Y el cliente descubre que es mentira. Durante un año, Hyatt ha tenido un boicot en la puerta de sus hoteles diciendo Hyatt discrimina a los homosexuales. Y seguro que con un impacto en su cuenta de resultados. Una empresa norteamericana muy importante como es Walmart fue sacada de los fondos de inversión noruegos por un importe de 193.000 millones de euros, acusada de no cumplir unos mínimos criterios éticos en las relaciones con sus trabajadores. Y otro ejemplo puede ser McDonald's. Cuando un grupo de interés que McDonald's no había divisado elabora un reportaje acusando a McDonald's de introducir elementos adictivos en sus hamburguesas para que la gente siga acudiendo y coma más. Son algunos ejemplos solamente de cómo el impacto en la cuenta de resultados no tarda mucho en llegar. Ejemplos de medio ambiente, ejemplos de crisis social, boicot social. Un banco como el BBVA tiene un pequeño grupo de personas que afirman que BBVA invierte en armamento y cada año acuden a la Junta General de Accionistas y montan la pancarta en la puerta de la Junta General de Accionistas. Obviamente, al día siguiente, el titular no es el discurso del presidente, es esto. Y si os dais cuenta, son 14, pero tienen capacidad de hacer daño. Repsol tiene acusaciones de no respetar los derechos de las personas indígenas en los países en los que hace exploraciones petrolíferas. Es transparencia absoluta y los grupos de interés pueden condicionar mucho lo que ocurre en la empresa. Porque cada vez más, si os fijáis en este dibujo, sería todos los inputs, todos los elementos que configuran la imagen que yo tengo sobre una organización. Yo recibo información de la compañía, que hace publicidad, que emite información corporativa, tengo una relación como cliente, como proveedor o como inversor, y después hay elementos indirectos, es decir, hay cada vez más partes de la información que la empresa no controla. Porque un usuario de un hotel sale después de pasar una noche en un hotel y abre su internet, abre su Twitter y dice he encontrado una rata en la habitación del hotel tal. Con lo cual tiene una capacidad de movilizar lo que va a ocurrir en la empresa que antes no existía. Bien, y ahora un poco entrando en cómo se puede gestionar esto. Lo primero que hay que tener es la determinación de que una organización quiera ser una organización ética. Cuando una empresa toma la decisión de ser una organización ética, tiene que elaborar todo el camino que transcurre entre la intención de ser una organización ética y la percepción de que la organización efectivamente es ética. Todo un camino que consiste en gestionar las relaciones con todos esos grupos. Lo primero que tiene que saber es cuál es su realidad.
No es lo mismo tener un 95% de plantilla femenina, tener la sede en Ciudad Real, que tenerla en Málaga, que tenerla en Baleares, que ser una empresa multinacional que trabaja en 50 países. Analizar exactamente cuál es la realidad de la organización. Cuando yo tengo clara mi realidad, elaboro mi misión, que es la descripción de lo que la empresa hace, en qué consiste su negocio y también, muy importante, en qué no consiste. Es decir, entiendo exactamente que voy a dedicar el foco de mi negocio a esta cosa. Cuando tengo clara mi realidad y mi misión, elaboro la visión. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero conseguir? Andando en el tiempo en un horizonte razonable de 5 o 10 años. Cuando tengo determinada mi visión e incluida la ética en el horizonte de largo plazo, entonces identifico mis valores. Porque los valores no son los valores que quiere la organización, unos valores cualquiera, sino que son los valores que me van a permitir alcanzar esa visión. Si yo tuviera otra visión, pongo el ejemplo contrario para que se entienda bien. Si yo soy la mafia siciliana, mi visión será llegar a ser la organización más poderosa y corrupta del planeta, y mis valores, obviamente, no serán la solidaridad, la integridad y el respeto. Podrán ser la ambición, la venganza, la ira. Son los valores que me van a permitir conseguir esa visión. Por lo tanto, si en mi visión está el ser una organización ética, identifico qué valores me van a ayudar a conseguir ser una organización ética. Y hasta aquí, digamos, donde se quedan muchas organizaciones, como la Declaración de Valores que veíamos antes. Adicionalmente, yo tengo que convertir esos valores en modelos de relación con los diferentes grupos de interés. Tomar cada uno de esos valores y decir, hemos dicho respeto, el respeto qué significa para un cliente, el respeto qué significa para un empleado, qué significa para un proveedor, qué significa para una administración pública. Y elaborar marcos de comportamiento relacionados con esos valores para cada uno de mis grupos de interés. Si hago todo esto, conseguiré que todo lo que emite la organización, sus productos, sus servicios, sus patrocinios, sus documentos, sus acciones, sus comunicaciones, sus discursos, respiren ese sentir ético y esos valores. Y entonces yo seré percibido como una organización ética. Pero cuidado, en la parte izquierda de la diapositiva tendríais lo que es la identidad de la organización y en la parte derecha la imagen de la organización. Yo no puedo construir una imagen si no tengo una identidad. Puedo construir una imagen falsa. Exactamente igual que las personas, pueden ser pura imagen y pueden no tener ninguna personalidad, pueden ser personas huecas. Si yo construyo una imagen que no está asentada sobre una identidad, eso va a durar un tiempo corto. Requisitos mínimos para establecer ese modelo de relación con los grupos de interés. Primero, saber dónde queremos poner el listón. Podemos hablar de un código ético, de un manual de comportamientos, de un manual de conducta, de un manual de cultura corporativa. Pondremos el grado de exigencia donde lo queramos poner según el negocio que tengamos. Obviamente apoyado e inspirado en los valores corporativos. Insisto, no estamos hablando de un marco legal, es un marco inspirado en valores, pero explicando qué son esos valores. Tiene que tener la posibilidad de que toda la organización entienda el documento y tendré que hacer acciones para que toda la organización comprenda el documento y reciba la información de lo que aquí es válido y lo que no es válido. En una organización, por ejemplo, como Meliá, donde el 80% de los empleados no tienen ordenador, ¿cómo puedo yo hacer llegar esta información a todos los empleados? O en otras organizaciones donde los empleados trabajan en la calle o en el campo, entonces en función del negocio tendré que hacer la metodología adecuada. Tiene que estar obviamente apoyado e impulsado por el más alto nivel de la compañía y acompañado de muchas cosas que harán que sea un código eficiente. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el código ético en Telefónica, alguien dijo, tendremos que pedir acuse de recibo. Y yo dije, no, tendremos que pedir acuse de recibo, lectura y comprensión, que no es lo mismo. Sí, lo he leído, lo he comprendido, asumo las consecuencias que tiene este documento para mí. Cuando yo he formado a todos mis empleados en este marco de comportamiento, entonces podré reclamar que alguien no se comportó acordemente. Revisiones, formación para todo el mundo, preguntas y respuestas e intentar todos los mecanismos posibles para asegurar la comprensión del documento.
detallar los procesos que yo tengo que seguir para informarme sobre algo o para efectuar una denuncia. Una cosa que ocurre muchas veces es que hay un correo que se llama denuncias@tal. Y si yo lo que quiero es consultar o informarme, yo no voy a escribir a denuncias. Por lo tanto, también es necesario establecer un canal donde yo pueda consultar una duda. Por ejemplo, que mi hermano tiene una tienda de bolígrafos, que si puede la empresa comprar los bolígrafos a mi hermano. Y tengo la duda y hago la consulta, pero no hago una denuncia. Es importante el concepto de la confidencialidad y la no represalia. A veces se habla de anonimato, no se puede efectuar un mecanismo de denuncia anónimo, porque es muy probable que la compañía tenga que hacer una investigación, una auditoría sobre lo que ha ocurrido. Entonces, si es anónimo, no se podrá hacer. Lo que hay que garantizar es la confidencialidad, no el anonimato, y la no represalia. También un sistema para evitar denuncia maliciosa. Yo siempre explico, esto es como la alarma del tren. La alarma está ahí para tirar si es necesario tirar, pero si tú utilizas la alarma sin motivo, tú serás penalizado. Y por último, encontrar una guía donde encontrar recursos adicionales. Si quieres saber más sobre nuestra política de igualdad de género, acude al Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo. Bien, ¿para qué es útil un código ético? Fijaos, un señor, que es el vicealcalde de Valencia, hace poco ha sido acusado de tema de corrupción, y el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Fabra, dice que no le gusta nada lo que ha hecho este político. Y este señor dice, el señor Fabra tiene sus líneas rojas y yo tengo las mías. Es fantástico. Un funcionario político que trabaja en la Comunidad de Valencia. Es decir, es importante que las líneas rojas sean las mismas para todo el mundo en una organización. Bien, entonces el marco que construyo a través de mis valores es un marco flexible donde yo voy a formar a mis empleados entendiendo que este rectángulo verde es el cumplimiento legal. Por supuesto, yo me tengo que mover dentro del marco legal, pero además, inspirado en mis valores, construyo otro marco donde pongo límites que son flexibles en términos, por ejemplo, geográficos. Si estoy hablando de igualdad, la igualdad no tiene el mismo significado en España que en Marruecos, por lo tanto voy a contemplar la diversidad cultural y informo a mis empleados que cuando usted esté trabajando en esta organización tendrá que acogerse a este marco de comportamiento. Por supuesto, el marco legal, pero además en este marco de valores. Y eso, lejos de ser un elemento de coacción o de control sobre el empleado, es un elemento de seguridad, porque yo sé que si me muevo en este contexto, estoy protegido. Y además sé que si alguien se mueve fuera de este contexto, yo podré levantar la mano y decir, este señor se ha comportado de manera incorrecta. Por lo tanto, hay que entenderlo en términos de seguridad. Si una empresa tiene 350 empleados y no elabora este marco de comportamiento, tiene 350 formas diferentes de comportarse. Ya en el año 46, Gregorio de Marañón decía que la ética es algo subjetivo. Bien y mal son conceptos subjetivos. Por lo tanto, la organización tiene que delimitar ese marco de bien y mal. Si no existe ese marco en el que yo sé que me tengo que mover, yo no puedo tomar decisiones. O las puedo tomar, pero con mi criterio personal. Os pongo un ejemplo muy interesante que lo puedo contar porque ha salido en todos los medios de comunicación. Salió en su momento. Cuando yo estaba trabajando en Meliá, intentaba explicarle a la alta dirección la necesidad de tener un marco para manejar las relaciones comerciales de la organización. Y no se entendía esto, pero los clientes, ¿cómo les vamos a exigir a los clientes? El cliente siempre es el cliente. Y yo insistía, bien, pero puede que haya clientes con los que no queremos hacer negocio. No, con los clientes siempre querremos hacer negocio. Bien, pues de repente un día, en la primera página del Diario de Cádiz, dice: el Hotel Meliá Santipetri celebra una orgía sexual patrocinada por la empresa gaditana Telecondón. Y ahí tienes crisis en el comité de dirección, aparece el presidente nerviosísimo, ¿qué ha pasado? Tal. ¿Qué ha pasado? Una organización que se dedica al intercambio sexual de parejas compra un congreso de 3 días en el Hotel Meliá Santipetri y el director del hotel cierra el hotel para celebrar esta convención y durante 3 días se celebra esta convención. Este señor no tenía una pauta corporativa, una norma de la empresa que le indicara no queremos este tipo de clientes. Y como no tenía un criterio de la empresa, utilizó el suyo,
que era el único que tenía. Pues si una compañía tiene 390 hoteles, tiene 390 formas diferentes de decidir. Y además de no contar con una pauta corporativa para tomar la decisión, llevaba 2 años escuchando: usted venda, 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 venda. Claro, yo le dije al presidente: usted no lo puede regañar a este hombre. Ha hecho exactamente lo que se le ha pedido que haga: vender. Y nadie le ha dicho: a este tipo de clientes no queremos vender. Por lo tanto, criterio personal. Criterio personal para tomar las decisiones es una zona de altísimo riesgo para cualquier organización. Ejemplo: comportamiento de los directivos en relación con sus colaboradores. Y si yo no tengo una pauta, uno de pronto escucha cosas como: yo no le he faltado al respeto, solo le he dado un tortazo. Respeto entendido por la persona. Yo no le he gritado, solo he levantado un poco la voz. Criterio personal. Mecanismos que protegen a la persona que quiere denunciar. Para que la persona en una zona de seguridad, esto en americano se llama whistleblowing, como seguramente sabéis, hay un mecanismo que protege a la persona que decide denunciar un comportamiento incorrecto por parte de un compañero o un superior. Confidencialidad de la información. Personas que emplean la información a la que acceden gracias a su puesto de trabajo para negocios personales, por ejemplo. Conflictos de interés. ¿Quiero recomendar a mi hermana para un puesto de trabajo en la empresa o quiero recomendar a un proveedor para proveer un servicio? Y la pauta es muy clara, no es el interés de la persona o del proveedor, siempre tiene que prevalecer el interés de la organización. Si la hermana es la mejor candidata posible, tiene que ser ella, pero tiene que haber un mecanismo que regule esto. Comportamiento en mercados de valores para empresas cotizadas, comportamientos de los proveedores, hasta dónde llega la responsabilidad de un proveedor textil, por ejemplo, que subcontrata la fabricación de su ropa en China y el proveedor chino a su vez subcontrata a otro en Malasia. Hasta dónde controlamos. El escándalo que tuvo Inditex, por ejemplo, estaba relacionado con el comportamiento de explotación de personas en Brasil por una empresa que era proveedora de un proveedor. Donde acaba y empieza la responsabilidad de la empresa es un tema de mucho debate. Respeto al entorno ambiental, eficiencia energética, gestión de los residuos, tecnologías limpias. Uso de los medios de la empresa para fines personales. Aquí hay todo un tema ahora mismo con un vacío legal sobre estar en Facebook o en LinkedIn a través del ordenador de la organización, por poner solamente un ejemplo. Igualdad de oportunidades y no discriminación. Un empleado en la cocina de un hotel, un empleado musulmán, se niega a trabajar cuando una persona de la cocina, una mujer de la cocina es ascendida y se convierte en su jefa. Y dice: yo no voy a trabajar por una mujer. Si yo le he proporcionado a este empleado un marco de comportamiento que indica: usted podrá tener una mujer por jefa porque en esta compañía estamos por la igualdad de género, el empleado ahí tiene la puerta. Pero si yo no tengo este marco de comportamiento, ¿cómo gestiono esto? Tengo algo que gestionar que es muy complicado. Por eso, aspectos también de convivencia cultural y de pautas que marquen ciertos límites. 2 conclusiones principales, y ahora si queréis abrimos un poco de debate. La primera tiene que ver con que los límites no son algo coactivo. Dijo la ley a la libertad: tú me molestas. Respondió la ley: no, yo te guardo. Y por último, saber lo que queremos cultivar. Si queremos cultivar imagen o queremos cultivar identidad. Si queremos trabajar para algo que sea sostenible, o el conejo que solo cultiva la imagen, cuando venga un temporal se quedará sin nada. Por lo tanto, la zona de trabajo no siempre es visible, no siempre tiene un efecto magnético en los medios de comunicación, pero es la más segura. Muchas gracias. Gracias, Esther, por esta sucinta pero compleja, ¿no?, presentación, en la medida en que de aquí se pueden derivar muchas cosas, ¿no? ¿Alguna intervención por parte del público? ¿De alguna pregunta, aclaración? Interesante esto es poder
tener algún diálogo con este archivo. Sí, bueno, quería hacer una referencia a lo que has mencionado, por qué se cruzan las líneas rojas, ¿no? Hay veces que las leyes, entre comillas, del mercado te obligan a hacer cosas en contra de los principios éticos generales, por así decirlo. Por ejemplo, si quieres conseguir un contrato y tus competidores utilizan técnicas pues, no apropiadas, por así decirlo, como puede ser un soborno, que puede ser muy evidente con un maletín, o puede ser más sutil, con un regalo, con una relación de amistad, de alguna manera pues que te favorezca, pues claro, ese sería un motivo para cruzar las líneas rojas. Con la excusa de la supervivencia de la empresa y con la excusa de que la competencia también lo hace. Entonces, por eso, comentarte, ¿por qué se cruzan las líneas rojas? Se mencionaba el ego, el miedo, la necesidad y la maldad. Y me da la impresión de que este ejemplo de el ego sería. Claro, lo que pasa es que el ego puede tener mala prensa, pero la supervivencia de la empresa o el hecho de que los competidores lo hagan, pues puede ser lo más aceptable. Entonces quiero decir que hay el mercado crea esas perversiones, en el sentido de que de alguna manera tú te convences de que estás haciendo a lo mejor no lo correcto, pero no necesariamente algo incorrecto. Y a mí me da la impresión de que muchos, bueno, incluso podemos conocer ejemplos personales en nuestro entorno y también pequeñas pautas que todos asumimos, o hemos asumido no hace mucho, pues que de alguna manera el entorno ha favorecido o favorece que bueno, pues, se hagan cosas entendiendo que no son tan malas como realmente son, porque sus consecuencias son dramáticas en cuanto al empleo, en cuanto a la reversión de todo el sistema, en cuanto pues, a la creación de un ambiente en el que de alguna manera pues, se aceptan cosas que no deberían ser aceptables y en función del control que tú tengas o de la posición que tengas en el mercado o en la sociedad, pues te ves beneficiado o te ves perjudicado. Entonces, bueno, era un poco el tema este de las líneas rojas, ¿no? Y bueno, pues que parece que está claro cuando se ve una presentación y se explica, pero que luego en el día a día, las relaciones que mantenemos e incluso en la percepción que tienen los empresarios cuando dan justificación de por qué han hecho unas cosas y otras, pues realmente hay mucha gente que creo que da incluso que van a la cárcel sin asumir realmente su responsabilidad y pensando que van hechos pues porque les han pillado ellos, pero no porque hayan hecho algo diferente a lo que han hecho todos, ¿no? Entonces es realmente un dilema. Efectivamente es un dilema. Te diría dos cosas, no todo lo que es legal es ético. No necesariamente va unido. Hay cosas que están permitidas por la ley que a mí no me parecen éticas y que a ti a lo mejor sí te parecen, o a otra persona no le parecen éticas. Un tema que da mucho juego en este sentido, por ejemplo, es el aborto. ¿El aborto es legal? En algunos casos. ¿Es ético? Depende. ¿Para quién? Es un tema de moral y de valores, no tiene que ver con la ley. Y hay cosas que son legales en algunos países, como los vientres de alquiler, y en otros países no son legales. Si es ético o no, es una elección personal, ¿no?, de valores. Entonces, por eso las empresas tienen que definir qué es lo que para ellas es ético y no es ético. En el tema, por ejemplo, que mencionabas, si yo tomo la decisión de que mi empresa no paga sobornos, lo importante es tomar la decisión y mantener la decisión. Si eso me va a llevar a perder determinados clientes, son las consecuencias de tomar la decisión. Por eso las empresas tienen serias dificultades en tomar decisiones en este sentido. Prefieren quedarse en la zona gris. ¿Pagaremos sobornos? Hombre, no, pero bueno, depende. ¿Por qué? No, esto no es así. El caso más sonoro de corrupción empresarial del planeta es el caso Siemens. En el año 2006 se descubre que Siemens ha pagado 1.600 billones de dólares americanos a los gobiernos de 50 países para conseguir concursos públicos. Y la Comisión del Mercado de Valores alemán le coloca una multa por el mismo importe de los sobornos pagados, 1.600 billones de dólares americanos. Y entonces Siemens establece un sistema de
de ética y de compliance y con toda una serie de sistemas blindados. Y bueno, yo coincidí con un tipo que lo estaba explicando en una conferencia y él explicó que había un sistema ético anterior y que habían creado otro que era mucho más sólido. Y yo le pregunté cuál era la diferencia entre el anterior y el siguiente. Y me dijo, el actual no permite ninguna excepción. Es decir, si la decisión es no pagar a los gobiernos, es no pagar a los gobiernos. Si pierdo negocio, pierdo negocio. Si yo decido que no dejo entrar a los homosexuales o a las personas negras en mis hoteles, pierdo un tipo de clientes y gano otros. Tú decides. Pero es importante que esa decisión esté tomada a priori y no en cada momento improvisar. Entonces, ¿vamos a pagar sobornos? No, solamente en África, porque es que en África está normalizado. No, esto no es así. Pero cuesta mucho tomar la decisión porque implica una renuncia, obviamente. En toda decisión hay una parte que gano y una parte que dejo de ganar. Y tengo que estar dispuesto a saber que este dinero se lo va a llevar otra empresa porque yo no voy a entrar en este negocio. Pero no vale cambiar cada día de criterio, ¿eh? Porque entonces las personas terminan decidiendo de manera improvisada. Y me puedo dar todas las justificaciones que quiera. Es que si no ganamos este concurso tendremos que cerrar. Hay que ser consecuente con las decisiones. Y, por ejemplo, en aras de la creación de empleo, pues el tema de Eurovegas, por ejemplo. No, es que creará no sé cuántos mil empleos. Tampoco vale todo para crear empleo. Tampoco vale destrozar una zona protegida en Mallorca para crear un hotel porque va a crear empleo. No puede valer todo. Pero realmente valía todo. Vale todo, sí. Valía todo. Valía todo. Hasta Si ahora no prosperó fue por otras consideraciones, pero valía todo. de ahí venimos, de un mundo en el que valía todo. Yo creo que hay una película, El año más violento, no sé si lo habéis visto, No es esa. que hizo Martin Cole hace unos años. Y bueno, es en el marco de los años 80 en Nueva York, en Reagan y tal. No, para abrir ahí un nicho de mercado es prácticamente imposible. Valía todo, efectivamente. Pero ya hemos visto que no era sostenible. Claro, por eso esta sesión enlaza muy bien con la primera que tuvimos sobre ética y derecho, ¿no? Es decir, ahí, como decías tú bien, ¿no? Que todo lo legal es legítimo, moral, ¿no? Pero que tiene que ver con los diseños institucionales y las reglas del sistema. Es decir, no solo se trata de cambiar actitudes y compromisos personales y morales, sino que también los diseños institucionales crean los incentivos necesarios para poder ayudar o no a este tipo de comportamientos, para que no sea una cuestión de discrecionalidad, ¿no? De cada uno en todos los problemas, sino que también el diseño institucional es fundamental para que actúe como incentivo, en el sentido de que vamos a ser como si fuéramos morales, ¿no? Es decir, yo ya internamente, pero es que las normas me obligan a hacer como si fuera, ¿no? Entonces es muy importante los diseños institucionales de apoyo a esto, ¿no? Tú mira la diferencia. Una empresa pone en su código ético no aceptaremos sobornos. Y otra empresa pone no aceptaremos ni ofreceremos sobornos. Cuidado con esto. Porque para que haya un acto de corrupción tiene que haber dos partes. Una que da y una que recibe, obligatoriamente. Cuando una persona corrupta no encuentra al cómplice, no puede operar. Por eso es importante también crear una cultura de ética en una empresa donde las personas que tienen esa tendencia vean que no tengo con quién. Y si no tengo con quién. Un ejemplo bueno, interesante, en el que yo he trabajado mucho tiempo, el tema del turismo sexual, que lo acabo de comentar. Lo más difícil de cambiar es una cultura. Eso es lo más difícil de cambiar. En Egipto el 95% de las mujeres están mutiladas genitalmente. Esto es cultura, esto no es política. Los padres piensan que esto es lo mejor para sus hijas y eso es muy difícil de cambiar. En países como Tailandia, el que una camarera de pisos de un hotel lleve a su niña de 12 años a acostarse con los turistas para complementar los ingresos familiares está tolerado. No es una aberración como nos parece a nosotros. En ese país está tolerado. Entonces uno no lucha contra un acto corrupto, lucha contra todo un sistema y contra toda una cultura. Eso es muy difícil de cambiar. Pero yo puedo decir, en mis hoteles no voy a consentir que esto ocurra.
con esa decisión tendré un tipo de clientes y otro tipo de clientes no los tendré. Y le explicaré a mis empleados, en estos hoteles esto no ocurre. Y si usted es sorprendido siendo cómplice de esto, usted va a ir a la calle. Esto lo hicimos en Meliá y no hace falta ir a Tailandia. En el Paseo de la Castellana de Madrid le pusieron los billetes en la puerta del hotel, al pederasta. No hace falta irse a Tailandia, ¿eh? Está ahí, en la diagonal de Barcelona, en Madrid. Pero tampoco se aborda, si no se habla de los temas, no se pueden tratar. Es un tema del que no se habla. Sí. Yo diría que la ética, esa palabra no debería de ir en la empresa, y menos ahora. Porque si nos damos cuenta que la ética no debería existir para el empresario. Pero lo dice en sentido descriptivo o normativo, es decir, usted parece que dice no debería ir, pero en el sentido de que no es posible verificar esto, ¿no? No, Más es que no existe, ¿verdad? Ya, Sí, pero o sea, si somos realistas, la ética no existe en la empresa. Porque si vemos ni aquí en España, ni en América Latina, ni en Asia, porque lo que importa en la empresa es el factor dinero, la ganancia. Eso es lo que interesa y lo que está visto le interesa a la empresa. Llámese empresa de fútbol, como empresa la que quiera. Incluso empresas que hablan de moral o de ética, lo que les interesa. Por ejemplo, la religión. Lo que les interesa es vender y obtener ganancias, ¿sabe? Y entonces vender imágenes, vender cosas y entonces eso no va con la ética. En el fútbol quieren vender a la juventud la competencia, deportes, salud, y todo eso. Cuando vemos que para que un jugador sea capaz y sea competente y sea como Ronaldo y como Messi, tiene que someterse a muchas cosas que no son éticas. Bueno, Leo Messi es un señor que no paga impuestos. Ahí ya, que la gente le pida que le firme la camiseta del aeropuerto a un señor que es un evasor fiscal. Bueno, pero muchas gracias. sí, eso de pago de impuestos, el problema no es de Leo Messi, ni de Ronaldo, ni de Nadal, ni de Arantxa Sánchez Vicario, que todos están enredados. Eso, por eso digo yo que esa palabra ética en la empresa, vamos. Sí, pero bueno, que ganar dinero es compatible con la ética, no es incompatible. No hay que elegir. No hay que elegir el dinero con la ética, hay que hacerlo compatible y hay que intentar encontrar el equilibrio. Que la corrupción no es solo cuestión ética, es una cuestión también económica. Es decir, la corrupción tiene enormes costes de productividad en el país. Esto es lo interesante para el economista, ¿no? Es decir, la corrupción disminuye la productividad del país. El soborno ha existido siempre. Entonces hay elementos económicos también para justificar la lucha contra la corrupción, no solo ético, ¿no? Políticos. Y políticos, estabilidad, restauración social, etc. O sea que no es, yo creo que lo que dice usted, es decir, es una cuestión descriptiva, por eso decía, es descriptivo o normativo, es decir, debería ser así, no creo que debería ser así, pero no simplemente por un alegato, digamos, acerca de la ética, de importancia no generalista, sino por una cuestión también de análisis económico, ¿no? Porque es poco productivo un país corrupto. Sí, porque si hablamos de, bueno, aquí habla de ética que, por ejemplo, no, en el medio ambiente, aquí no explotan las Islas Canarias, o no hay fracking, pero en América Latina no se así. Casi allá ni pagan el soborno y lo ofrecen y lo aceptan, ¿sabes? Entonces, la ética aquí no, pero allá sí. Oh, perdón, aquí sí, pero allá no. Entonces,
Vamos, es un concepto, ¿sabes? No es que quiera yo, es un concepto que digo yo sobre ética y empresa para obtener ganancias, la que sea, del nivel que sea. ¿Alguna otra intervención, pregunta? ¿Más? Bueno, pues si acaso ya, porque como tenemos dos participantes después de la tuya, Esther, damos por concluida entonces esta sesión. Muchas gracias, Esther, de nuevo, gracias a por vosotros. venir. Gracias.